un pequeño momento de hablemos sin saber, yo tenía una presunción de que lo que estaban diciendo era una boludez, pero no lo quería decir de una manera tan categórica bruta, porque no tenía, grosera, porque grosera, exactamente, porque no tenía tan en claro, y estamos hablando de qué pasa con la ley, la retroactividad, esto que planteaba Guido, y vos me decías, Hernán Lecher, gracias por estar acá, decías que habías hablado con varios de los legisladores. Hablé con legisladores y con abogados, y es cierto que alguno plantea que es debatible, no descarto esa cuestión, y es verdad que la justicia debería definir, si alguien lo reclama, finalmente será la justicia de la que determine si se aplica o no. Pero el consenso mayoritario es que se aplica, es decir, mañana no. Bueno, sí, mañana. Sí, se vota. Mañana, no, 27, se vota. No al Senado. Bueno. Claro. Dentro de 15 días, no sé, lo que sea, te despiden y te aplicaría la nueva ley, sí. Entiendo. Yo no soy un experto, de nuevo, me gustaría poder argumentarlo con mayor consistencia, pero lo consulté, creo que por cuarta vez ayer. Estamos iguales, o sea, estamos consultando lo mismo, dando vueltas sobre lo mismo. La diferencia con el derecho penal es que el derecho penal solo juzga el momento que se cometió el delito. Porque es un hecho, pero el trabajo no es un hecho en continuo. A eso me refiero. Yo escuché los argumentos, al oficialismo en algún momento queriendo tranquilizar a los opositores diciendo, o a la gente en general, diciendo esto va a ser para los nuevos empleos. Escuché a diputados y senadores de la oposición diciendo, no, esto va a cambiarlo todo. Y también escuché a legisladores de la oposición diciendo, esto afecta a derechos, vamos a recurrir a la justicia si se convierte en ley. Van a recurrir de cualquier manera y en cualquier lo situación. Dijo, lo planteó Sturzenegger cuando planteó hace aproximadamente un mes en una de las entrevistas, dijo, no, se aplica para todos. Hernán, pará, no le dieron un mate, no le dieron nada ni a Hernán ni al invitado anterior, no le ofrecieron un café, a mí no me dieron mi mate dulce, o sea, acá la verdad que no. Estamos de paro. Se rebelaron mis esclavos. ¿Qué pasó? Tus trabajadores de plataforma. A mí me ceban. No cebamos. A mí me ceban Están aprovechando los últimos días antes de la reforma. Es increíble esto que está pasando. Los últimos tiritos, Hernán. Alguien me tiene que cebar un mate dulce y hoy nada, no pasó. Hace 2 días, 3 días que no está pasando. No, quería preguntarte antes de... Yo había prometido la yerba canchada. Es un escándalo, la verdad. La yerba canchada había prometido. No puedo creer que me lo olvidé. Pero cantaste. Cantaste, cosa que compensa un poco el hecho de que te olvidas, claro, de la yerba que tenías que traer. No, pero antes de entrar al paro y a lo que está pasando en este momento, al paro general y a lo que está sucediendo en este momento en diputados, quería preguntarte por este escenario del informe que generaron desde el CEPA sobre la conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei. ¿Cuál es la foto? Para mí el dato más importante del informe, cuando repasás los conflictos son diversos, es decir, hablamos de una empresa que cierra y también un escenario de despidos o un reclamo salarial, es decir, cualquier conflicto que tenga que ver con la dinámica más bien empresaria. Computamos 717 casos desde que asumió Milei hasta hoy, pero para mí, decía, el dato más importante es que en promedio vos tenés 24 conflictos mensuales hasta octubre del año pasado, y desde octubre del año pasado, 42 por mes. Es decir, se duplicaron prácticamente. Yo, digamos, la razón de por qué pasa eso no puedo ser extremadamente contundente, pero sí me animo a aseverar que 2 cuestiones. Algunos estaban esperando que ganara Milei la elección de medio término para decir, bueno, si he hecho no pasa nada. Y otros tal vez estaban esperando para ver si el resultado electoral cambiaba la dinámica económica, y cuando vieron que no, dijeron, esto no resiste. Me parece importante porque tengo la sospecha de que la reforma laboral puede oficiar de la misma forma. A ver, ¿cómo? Que la reforma laboral, que es una invitación a que te despidan, a contramano de lo que dice el propio gobierno, e incluso, aunque las nuevas contrataciones son prácticamente gratis, termine generando un escenario de despidos significativos. Lo digo porque si te despiden es más barato, porque podés pagar en cuotas si termina en la justicia, porque
si sale tal como pretenden el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires, no vas a tener justicia que te defienda, digamos, que equipare esa relación desigual entre el trabajador y su jefe. Y en cuarto lugar, porque vas a tener sindicatos más debilitados que los que tenés hoy. Con lo cual, todos los incentivos están orientados a despedir, no a contratar. Bueno, la contratación depende de otras razones. También el despido uno podría decir, pero el contexto que genera la reforma es, si mañana me caen las ventas, yo se lo traslado a los trabajadores echándolos. Porque el incentivo está orientado para eso. Se lo sobre traslado. la venta, por supuesto, no compartís la ganancia con los trabajadores. Eso es un hecho. No, bueno, esa discusión parece obvio, lejana en este momento. Obvio, está bien. Pero de nuevo, lo digo porque además esto te lleva a discutir si la actividad económica se va a recuperar y cómo y en dónde. Ahora, Hernán, en ese punto, el gobierno, Javier Milei, Sturzenegger, Toto Caputo, todos sostienen más o menos lo mismo. Que todos estos despidos en sectores no competitivos, por caso FATE, va a terminar derramando en la creación de nuevos empleos porque a la gente le va a sobrar la guita por pagar la rueda más barata y va a demandar otros servicios. ¿Eso es probable, posible? ¿Hay plazos, hay tiempo? Como dicen los pibes, no estaría pasando. Okay. Es decir, desde la ley base para acá no solo no pasó, sino que tuviste el proceso contrario. Hay digamos, una especie de trade-off. Vieron que Sturzenegger y demás plantean esta cosa de la destrucción creativa, ¿no? Yo pierdo puestos de trabajo ayer en FATE, pero esa gente se reinserta en algún otro lado. Bueno, ¿en dónde? ¿Y en qué actividades están siendo dinámicas? Bueno, la minería. En la misma semana que pasó lo de FATE, anunciaron el proyecto Vicuña, que es un proyecto que ya estaba en vigencia, pero bueno, ahora lo metieron en el RIGI con una inversión aparentemente más grande de $18.000 millones en 9 años. ¿Cuántos puestos va a generar Vicuña? 400. O sea, no logra absorber No logra ni todo FATE. ni la mitad de todo FATE, ni que hablar que los de FATE tienen que irse a vivir A a otra la provincia, cordillera. No, y Y hacer hacerse- un, tienen y los hacer un conocimientos. trabajo. Y hacerse no. minero. Bueno, Y hacerse minero, no minero, tienen por los eso, conocimientos. no tienen. Yo estuve en FATE ayer, haciendo entrevistas y demás. Lo que vi es un reloading de los 90. ¿En qué sentido? Gente de 40, 60 años mayoritariamente, y gente que tenía 10, 15, 20, 25 años en la presa. Había uno que decía 36 años Bueno, en la empresa. ¿qué hace si lo despiden? Yo entrevisté a uno que tenía 58, me dice, me faltan 7 para jubilarme. Claro, el tipo hasta ayer o antes de ayer decía, bueno, en 7 años sigo acá, me jubilo, fin, ya está. Y hoy esos 7 años le parecen una eternidad. Bueno, ¿Cómo hace? Hoy uno de los de FATE que estaba con Berco decía, ¿no? Que soy un muerto civil. Un muerto social, ¿no? Un muerto social. Un muerto social. Por eso, y de nuevo, y eso es válido también para la pyme. En esta semana, la Secretaría de Comercio, a contramano de lo que dijo la Comisión de Comercio Exterior, dio de baja una medida antidumping sobre acero, ¿cómo es? Perdón, de aluminio. ¿Cómo se llama? ¿Los caños? No, estos círculos, ¿cómo se llaman? Bueno, ahora nos vamos Rarísimo, sí, la está verdad. bien, los círculos, dale, sí. no son, bueno, no importa. Sí. Esta medida la había pedido una empresa justamente de San Martín, de Norberto Fedele, que se llama Paulista, y el impacto que tiene sobre esa empresa es terrible. Entonces uno decía, a ver, Norberto Fedele, ¿qué va a hacer? Que San Martín, metalúrgico de San Martín, ¿qué deja de hacer estos aros de aluminio y se muda a de repente San Juan y se pone a hacer minería? ¿Sí? ¿Cuál es la solución para la reconversión que propone Sturzenegger? Porque yo quiero un país industrial, pero supongamos que el gobierno plantea, no, vamos a otro país más reprimarizado, fantástico. Bueno, explícame cómo hacemos con este hombre. Lo que pasa es que yo no sé si el gobierno o quienes defienden esta ley están hablando de la creación de empleos, sino de la posibilidad de que no es lo mismo, digamos. Una y otra vez insisten en que vos necesitas que se dinamice la economía en general para poder generar empleo, que no es que lo va a generar esta ley.
pero que vos vas a poder despedir, y si podés despedir con mayor liviandad, si querés por llamarlo de alguna manera, también vas a poder contratar de la misma manera, porque no vas a estar atado, por ejemplo, al temor de la industria de los juicios. Entonces, como no vas a tener que cerrar tu pyme para pagarle a un empleado, vas a poder contratar a 2 o 3. Siempre, digamos, como plafón necesitas la dinamización de la actividad económica. Exactamente, claro. Sí, exactamente. Bueno, por eso, de nuevo. Pero no los escuché, me parece que no cayeron en eso que es tan fácil de discutirles como argumento, que es no, la ley no per se no va a crear ningún empleo. Está claro que la ley no va a crearlo, lo dijo hasta Lacunza, yo estoy siempre, no siempre, pero en general tengo muchas disidencias con él. Pero lo dijo hasta Lacunza, es decir, realmente la ley per se no va a generar puestos de trabajo. Indirectamente podría sugerir el gobierno, o intenta sugerir el gobierno, dice, bueno, con la guita que te ahorrás vas a reactivar la actividad económica. Bueno, de nuevo, ¿cómo? Porque ahí tienen que pasar cosas, que el gobierno se queda ahí, dice, con eso va a funcionar. Ah, bien, pero pará, si vos te sobró guita, ¿qué haces? ¿Qué hacen? Se compra un par de zapatillas. ¿Dónde? Porque si lo compraste en Shein no funciona. Okay. Si me compro un auto de los híbridos de los chinos que vinieron ahora sin impuestos, no queda acá la guita, no mejora la actividad económica y no recauda impuestos. Ahora, ¿no crees Entonces, que es una ley que está pensada? Digo, veía el otro día, porque me lo sugirió un amigo y está bueno, el programa que hacía Donald Trump cuando no era presidente y estaba entretenido, por suerte, en la tele. ¿Te acordás? Sí, El Aprendiz, que la verdad que está bueno volver a verlo. Y él decía, las palabras que hicieron grande América es, estás despedido. Porque la posibilidad que tiene el empresario de despedir, después la tiene para tomar, a vos te despiden, te cruzás, y no en el Estados Unidos de hoy, claramente, ¿no? Te cruzás la calle y tenés algún otro lugar que te va a tomar. Digo, nada más lejos de la situación de la Argentina de hoy. Bueno, pero pará. Estás despedido con esa liviandad. No, yo no soy trampista, pero Trump le pone aranceles al acero y al aluminio. Es decir, tiene pensado una economía que crezca en esos sectores. Después puede funcionar, ¿no? Pero tiene ese modelo. Acá no sucede eso. Acá el acuerdo con Estados Unidos es todas concesiones de la Argentina. Acá festejan, de nuevo, el cierre de FATE y a la vez el desarrollo de la minería como si fuera la solución, la panacea de todos los problemas. Yo no tengo nada contra la minería, al contrario, me parece fantástico que se desarrolle. Pero ojo, ayer o antes de ayer Milei retuitea una entrevista, pone Fenómeno Barrial, creo, en una entrevista de Robert McEwen. Estoy seguro que no saben quién es Robert McEwen. No. Robert McEwen es un multimillonario minero canadiense que Fernando Heredia le hizo una entrevista para Forbes, para la revista de Forbes, hace 1 año y medio. Muy interesante, la entrevista está titulada La historia del magnate canadiense fascinado con Milei que quiere invertir en la Argentina. Yo me la mandó y dije, wow, quiero saber de qué se trata. Bueno, resulta que este tipo, está el textual, después se los paso, lo subo a las redes, creo que lo subí. El tipo dice, teníamos una mina sindicalizada, no venía de la minería, compra la mina, la tenían sindicalizada, no le gustaba el acuerdo que tenían, le hicieron 46 meses de paro. Hay que bancarse eso, ¿no? Sí, claro. Y dice, bueno, cada vez que volvían yo les ofrecía menos. Y sí, por eso no iban a levantar el paro. ¿Nunca pensaste en ceder? No, fue la primera vez en la historia de Canadá y Estados Unidos que un sindicato se retiró de la mina. Textual, ¿eh? Y después de eso terminó la huelga, pasamos a volver a producir. Nuestro costo de producción pasó, escuchen, de $360 la onza a $60 la onza. Esto es lo que quiere. Hay otro párrafo más la entrevista es muy buena, la verdad. Más adelante al tipo le preguntan, ¿y Milei te prometió algo? Sí, y describe el RIGI. Fue antes de la ley base. Y describe el RIGI. Es decir, están construyendo este país. Están construyendo Perú. 70% del empleo no registrado. Ya lo dijeron. Ese es el país que quieren. Entonces, Hernán, imagínense por un segundo, imagínense por un segundo, 70% de precarización. Todo el mundo sin laburo registrado. Es otra Argentina. Bueno, debatíamos recién con el tema plataformas, ¿no? Si entra dentro de lo que es el trabajo precarizado o no. Bueno, de nuevo, en la biblioteca, ¿viste? O en la academia tenemos muchas discusiones. Sí.
estrictamente eso es registrado porque está inscrito en el monotributo, entonces tenés un registro. Sí. Pero eso es por la garilí, porque en realidad uno piensa la no registración como un trabajo, o la Derechos. precarización como un trabajo sin derechos. Y efectivamente es un laburo sin derechos. Que de nuevo, es decir, en términos generales, lo que te genera, y yo creo que la reforma laboral finalmente va a generar eso, va a generar más desempleo, no lo sé, pero sí lo que va a generar es una baja promedio del salario agregado de la Argentina. Si todos vamos a cobrar menos, cuando sumemos todo... Bueno, si se va a dice ser más menos fácil guita. despedir, probablemente. Hay algunos incidentes en el Congreso, ahora te vamos a estar contando, te veníamos contando lo que estaba pasando adentro, lo que pasa afuera, el análisis de Letcher. Una pregunta, reflexión, Hernán, pero me interesa mucho. ¿Estamos como condenados a la manta corta? Digo, en el sentido de o nos convertimos en Perú, el proceso que vos estabas señalando, o somos una economía destinada a un régimen de alta inflación, cerrada, con precios poco competitivos para competir con el mundo y poco dinámica en la generación de empleo y el crecimiento. Digamos, la pregunta es, ¿o es lo anterior o es esto? Cuando digo lo anterior, Sí, no se digo lo entiende, se anterior entiende. en su etapa virtuosa, Kirchner 2004-2007, sino en el final de lo anterior, Sí, ¿no? sí, como una relación No, la excluyente pregunta es, entre una opción y la otra. ¿o por dónde pasa la salida? si No, definitivamente no. No, la Argentina tiene un montón de opciones. A ver, nosotros podríamos no tener vaca muerta, ¿no? Es decir, opciones tenemos, por suerte tenemos. El problema es que la Argentina nunca define qué país quiere ser. Y la definición de país no es una cosa etérea, así medio, uy, qué país querríamos ser, qué lindo. No. Es en qué nivel de vida le queremos dar a los argentinos, porque en definitiva estamos discutiendo eso. Yo insisto, no tengo problema con la minería. El problema es que la minería genera 60.000 puestos de trabajo registrado privado. Entonces, si yo solo promuevo la minería, no puedo pretender que me vaya bien en el empleo. Esto es lo de la cuestión, ¿se entiende? Entonces, hay que definir qué país. Y en esa definición de país, si efectivamente es un país, yo quiero un país industrial, bueno, hay que definir qué industria también. ¿Todas valen? Bueno, tal vez no, probablemente no, con un agravante. Todo esto que acabo de decir es válido o era válido hace 10 años atrás y les podíamos decir y debatir. Bla, bla. Ahora, hoy tenemos una situación mucho más crítica porque ya no solo tenemos que discutir qué industria, sino además qué hacemos para que esa industria no me la sepulte Jane o Temu, ¿se entiende? Es decir, porque podés comprar cualquier cosa, entonces cualquier industria me masacran. Claro. Y ya no es una discusión ni siquiera de impuestos. Y sé lo que estoy diciendo, y se lo he dicho a la gente de Proteger, por ejemplo, que dicen, y con razón, dicen, che, yo tengo un problema con ingresos brutos porque a lo largo de la cadena se me va acumulando. Bueno, te sacamos ingresos brutos. No competís igual. No, claro, no te ganan igual, sí. Y bueno, entonces algo tenemos que hacer, ¿no? O protegemos en parte, de manera inteligente, o reconvertimos a otra cosa, pero... Ahora, si el proyecto de país es el proyecto que quiere esta ley, digo, no hay que dejar de ver que un sector de la sociedad apoyó ese proyecto de país. Eso es así. Claro, Sí, nos yo deprime un lamento- toque, digamos, ¿no? La situación, qué sé yo, pero... yo lamento que haya, y disiento con la gente que cree que esta ley le va a hacer bien, que lo hace porque otros tienen un privilegio de tener empleo registrado. Creo que de mínima hay una gran ingenuidad. Es decir, el trabajador de Rappi, imagínense por un segundo si todos los trabajadores de Rappi un día hacen paro. Fantástico. Las Ojalá. ganas. Los tipos hacen paro. Decime si no se sientan a negociar distinto. ¿No? Che, vamos a ver, las condiciones son así. Bueno, pero Bueno, ellos se quejan de Pero esa ahora- realidad. el problema de eso, Hernán, Que no es que creo los que trabajadores de quieran. Rappi odian a los sindicatos, Claro, odian a Bueno. los padres. exactamente, Esa eso es modalidad. lo que estábamos Pero hablando. Lo que digo es, tienen un problema en esa mirada. Lo digo con total honestidad, tiene un problema en esa mirada. Yo puedo estar en desacuerdo, me pueden no gustar los sindicatos, ese sindicato o ese sindicalista. Pero el problema es que te conviene a vos. Pero ¿por qué? Espera, no- perdona un minuto, ¿puedo hacer una desprolijidad al aire? ¿Está Mariano Recalde? Nos organizamos acá y le pedimos que entre, me parece que... Sí, claro. dale.
Dale, seguí, perdón, Gui. No, hablábamos de los monotributistas, ¿no? Que fue la única variable de empleo registrado que creció en los últimos gobiernos. ¿No? ¿Por qué te pregunto después? ¿Por qué pasó eso? ¿Porque Argentina no creció simplemente? O sea, o hay algo de la tesis del gobierno de que también la legislación actual no permite que se dinamice más. Hay una conjunción, me parece, de hechos. Efectivamente, cuando el crecimiento, o no se da el crecimiento, o se da en actividades que no son mano de obra intensiva o que generan muchos puestos de trabajo, probablemente tengas en paralelo escenarios de precarización vía monotributo. El monotributo, además, es un mecanismo muy utilizado por las empresas más grandes para tercerizar, digamos, para sacarse de encima la responsabilidad de la contratación. Así que, digamos, y eso tiene que ver con un tercer punto, que es: vivimos en un mundo donde el avance tecnológico y particularmente la revolución de las telecomunicaciones en esta etapa también te llevan a un escenario donde las relaciones laborales se hacen un poco menos tradicionales y más difíciles para defenderse del lado de los trabajadores. Así que me parece que es una conjunción, de hecho. Después tenés casos particulares, qué sé yo, si el Estado contrataba vía monotributo, bueno, pero eso va en paralelo. Digo, porque digamos, es transversal a los gobiernos, a los últimos 3 gobiernos. Guido se va acomodando porque se va a cambiar. Sí, pero, si estamos haciendo el juego de las sí, sillas, pero va a cambiar para que pueda pero entrar eso Mariano. es exclusivamente, si vos lo estás planteando desde la lógica del Estado, sí, está bien. Yo lo condeno, sí, pero es eso. Ahora, en esta etapa, el monotributo crece no porque el Estado está contratando gente, crece porque yo termino haciendo Uber y me tengo que inscribir en el monotributo. Son dos cosas distintas, es decir, perdí mi trabajo registrado y terminé haciendo Uber y como monotributista. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esto es lo que yo planteo. No, la duda era si uno cayó ahí o lo eligió. Recién defendían que lo eligió. Llegó, qué suerte que llegó. Pocas veces tan contenta de verlo a Mariano Recalde. Hay un abogado en la sala. Llegó un laboralista llegó a la sala, claro. Porque estuvimos como un rato. ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo andás? Senador nacional de Fuerza Patria, integrante del bloque justicialista, preocupado, pero espera, antes, ayúdanos con esto, que Hernán me parece que iba en la dirección correcta para terminarnos de cerrar la idea. ¿Qué pasa con esta ley y lo que muchos plantean sobre la retroactividad? Yo entiendo que esto no es como